Bueno, vamos a hablar sobre el tema de la unidad del Espíritu. Nosotros sabemos que formamos parte del cuerpo de Cristo. Pero ¿qué es formar parte del cuerpo de Cristo? Es tener una unidad. Dice la palabra de Dios que Él es la cabeza. Y nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Y si formamos parte del cuerpo de Cristo, ¿qué es? Prácticamente la función que tenemos en formar parte del cuerpo. Si nosotros vemos qué es nuestra cabeza, si no tuviéramos cabeza, no nos podríamos ni mover, ni caminar, ni oler, ni nada, ni comer, ni nada. Entonces, prácticamente, si nuestro fundamento no es la roca, no estamos adheridos a la roca, que es nuestro Señor Jesús, prácticamente si no estamos adheridos a esa roca, no somos nada. Pero debemos de pensar, de decir, si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y si yo estoy en esa unidad, en el Espíritu, ¿cómo quiero estar en el cuerpo de Cristo si yo vivo en el pecado? ¿Cómo puedo estar en el cuerpo de Cristo si Él es santo, santo, santo? Dios es santo. Si nosotros vivimos en la amistad del mundo, si vivimos en el pecado, si no aborrecemos el pecado, no podemos estar en el cuerpo de Cristo. Mas si aborrecemos el pecado, si buscamos la santidad a través de la palabra de Dios, vamos a poder estar en el cuerpo de Cristo. ¿Qué nos dice la palabra en Efesios 4:13? Estamos hablando del cuerpo de Cristo. Y ahí la palabra de Dios nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Entonces, si vamos a estar en el cuerpo de Cristo, nos dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta la unidad de la fe. De la fe. De la fe, que es la certeza, la convicción de lo que no se ve. Nosotros muchas veces hemos querido ver a Dios y no podemos ver a Dios. Porque la fe es así. Es la certeza, la convicción de lo que no se ve. Dios es espíritu, no lo podemos ver. Mas si nos llenamos del Espíritu Santo,
el Espíritu Santo sí nos puede hablar. Pero para oír el Espíritu Santo, tenemos que ser santos, como Dios es santo. Y tenemos que estar en unidad con el Espíritu Santo. En unidad para glorificar a nuestro Señor Jesús. En unidad para honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. En unidad para poder interceder por nuestro prójimo. En unidad para verdaderamente amar a nuestro prójimo. En unidad de saber que no lo vemos, pero creemos en su palabra. Amén. Y en esa unidad vamos a llegar al pleno conocimiento del Hijo de Dios. La pregunta es, ¿cuánto conocen al Hijo de Dios? ¿Verdaderamente lo conocen? ¿Verdaderamente le siguen? Si Él está pidiendo que lo sigan, ya han escuchado su voz, ¿por qué no lo siguen? ¿Les cuesta trabajo? ¿Sí? Que viven más en la carne, viven más en el mundo. Cuando tienen que vivir en el Espíritu, en unidad con el Espíritu. Dice la palabra, a un varón perfecto. ¿Qué nos estaba hablando? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Ah? Hay un punto y coma. A un varón perfecto. La misma palabra nos dice que nosotros tenemos que llegar a un varón perfecto, a un varón en santidad, a un varón, como el apóstol Pablo decía, con la mente de Cristo, a un varón que fue mudado a otro hombre. ¿Y quién es ese otro hombre? El Espíritu Santo de Dios. A ese varón tenemos que llegar. Pero ¿qué pasa actualmente? Nuestra carnalidad limitada, nuestros pensamientos mundanos. Nuestro Señor sí es un varón perfecto. Es nuestro Dios. Pero la palabra nos ha dicho, santo, dices que nosotros tenemos que ser santos como Él es. ¿No? Y Él es santo, 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 y nosotros tenemos que ser santos para llegar a la estatura a un varón perfecto. Pero seguimos diciendo, es que somos pecadores. Y es que tenemos que quitar esa palabra de nosotros. Somos. Si vamos a declararlo, dice que de nuestra boca
sale bendición y maldición. Si nosotros como hijos de Dios declaramos, somos pecadores, somos pecadores, somos pecadores, ¿acaso vamos a dejar de pecar si estamos declarando? No se puede. Pero sí, nosotros empezamos a tener la mente de Cristo. De Dios como hijos amados, tenemos que imitar a Dios como hijos y tenemos que ser santos y quitar de nosotros esas palabras: soy pecador, soy pecador, soy pecador. Si nuestra boca está para bendecir y nosotros estamos declarando el pecado no se va a apartar de nosotros. Mas si declaramos bendiciones, declaramos palabra de vida y vamos a la palabra. ¿Qué nos dice el Evangelio de San Juan 17? ¿Cómo ¿Cómo nos habla la palabra? Dice, desde el verso 8, Evangelio de San Juan, verso 8, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Estos ven. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y si somos uno, como nuestro Padre y nuestro Señor Jesús son uno, es que estamos en unidad en el Espíritu. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Amén. La palabra nos lleva a santidad. ¿Y cómo vamos a ser santos? Entrando en la unidad con el Espíritu. Santificándonos en la palabra. Para llegar a la estatura a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y cómo vamos a llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? Quitando el yo. Ya no soy más yo, sino Cristo en mí. Cristo tiene que ser nuestra vida. Cristo tiene que gobernar nuestra vida. Ya no deben de ser más nuestras fuerzas.
Ya no tiene que ser el yo puedo hacer esto, yo puedo hacer el otro. Ya no tengo que ser más yo, Arturo. Tiene que ser Cristo en mí. Ya no tiene que ser más ustedes, sino Cristo en ustedes. Tenemos que llegar a esa plenitud. A esa santidad. A esa santidad para ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Ahora, estando en la unidad del Espíritu, nos dice la palabra, la unidad del Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué esa unidad? Nos vamos a primera de Juan. Primera de Juan 3:16. Y llegando a esa unidad, vamos a estar, como nos dice aquí en primera de Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Vuelvo a repetirla. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y si en esto lo hemos conocido, el amor, que Él puso su vida por nosotros, nosotros tenemos que poner nuestra vida por los demás, por nuestros seres queridos. ¿Cómo vamos a poner nuestra vida por ellos? Si Cristo entró en agonía, Cristo murió en la cruz porque puso su vida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Poner nuestra vida en agonía, en intercesión por las almas. Y así conoceremos ese amor. ¿Por qué? Porque también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Y cómo vamos a poder poner nuestra vida? Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos llene para poder interceder en el Espíritu y en el mismo Espíritu que siempre ha glorificado a Dios. ¿Y cuál Espíritu ha glorificado a Dios? El Espíritu Santo, el Espíritu que operó cuando Jesús resucitó, el mismo Espíritu Santo que va a operar en nosotros cuando seamos arrebatados. Pero para ser arrebatados tenemos que ser santos, santos como nuestro Padre Celestial. Si no, jamás vamos a llegar a la estatura del varón perfecto. Dios nos ama, pero quiere que seamos santos. Quiere gobernar nuestras vidas. Si nosotros no dejamos que Jesús gobierne nuestras vidas, jamás vamos a llegar delante de Él. Si Él lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿Y cómo vamos a llegar al Padre? A través del Espíritu Santo de Dios, que el Espíritu Santo de Dios nos va a hacer glorificar al Hijo y al Padre. ¿Amén? Y no hay más. Tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que ir a la oración. Señor, dame de tu presencia. Señor, lléname de tu Espíritu Santo.
Señor, dame pasión por las almas. Heme aquí, envíame a mí. Pero no me envíes si no es con tu Espíritu Santo. Necesitamos esa unidad en el Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo viva en nosotros. Amén. Vamos a orar.